Que la paz de Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. En esta hermosa mañana vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hace unas semanas atrás estaba hablando acerca de este mensaje y hoy hablaremos de él nuevamente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Con el título Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne sabemos que la carne y el Espíritu se oponen entre sí, porque el Espíritu cada día busca o nos lleva a consagrarnos más con Dios. Cuando crecemos espiritual, cuando procuramos por acercarnos más a Dios, el Espíritu nos acerca más a Dios, nos ayuda a crecer espiritual. Por eso debemos de alimentar nuestro espíritu cada día. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Hacer que nosotros cada día estemos firmes en el camino de Dios. Pero debemos de alimentar el Espíritu. ¿Y cómo nosotros alimentamos el Espíritu? Nosotros alimentamos el Espíritu estudiando la palabra de Dios. Nosotros alimentamos el Espíritu congregándonos y escuchando los mensajes que se predican, que cada día nos sirven para nosotros acercarnos a Dios. De esta manera nosotros preparamos fruto para el Espíritu, estudiando la palabra de Dios, orándole a Dios, guardando los mandamientos que Dios manda, cada día acercándonos más a Dios. Pero también tenemos las obras de la carne. Las obras de la carne son muchas, y la carne hace todo lo contrario al Espíritu. La carne cada día nos aleja más de Dios, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es la fornicación, el adulterio, los chismes, los pleitos, la envidia y muchas cosas que cada día nos apartan del camino de Dios. Cada día nos apartan de nosotros crecer en los frutos del Espíritu. Entonces, por eso nosotros como cristianos tenemos que hacer cada día crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Si nosotros queremos serle fiel a Dios, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Hoy faltan muchos hermanos aquí. La carne quisiera estar ahora mismo, el domingo, en una playa o en una piscina, disfrutando de los deleites y los placeres del mundo. Esos son los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero nosotros como cristianos tenemos que cada día vencer los deseos carnales y cumplir con la obra de Dios primero, cumplir con las cosas que Dios manda primero, darle prioridad al Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, darle cada día la prioridad al Espíritu. Vamos a leer. Dice el versículo 16: digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque si nosotros le damos la prioridad a la carne, vamos a caer de la gracia de Dios. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros va a disminuir. Por eso no podemos satisfacer los deseos de la carne. Cada día tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y dice, andad en el Espíritu. Tenemos que procurar cada día andar en el Espíritu. Procurar cada día andar en el Espíritu. Cada día afirmarnos en el camino de Dios. Cada día predicar la palabra de Dios. Cada día guardar los mandamientos que Dios nos dejó. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día, como cristianos, apartarnos de los chismes, los pleitos, la envidia, la fornicación, el adulterio, la hipocresía, de todas las cosas que no nos ayudan a crecer espiritual. Tenemos que reprender la carne, decirle no al pecado y andar por el Espíritu. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pero nosotros tenemos que seguir el deseo del Espíritu. Cada día crecer para dar fruto en el camino de Dios. Y de esta manera nosotros decirle no a las obras de la carne. Cuando andamos por el Espíritu, andamos bien delante de Dios. Y cuando surjan las pruebas y las tentaciones, las obras de la carne, vamos a poder reprenderla. Si andamos por el Espíritu, cuando vengan pruebas y tentaciones, vamos a poder vencer, vamos a poder reprenderla, porque andamos con el Espíritu. Pero si andamos en los deseos de la carne, vamos a caer. Cada vez que haya una prueba o una tentación, vamos a caer. Y Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Las pruebas y las tentaciones están ahí, acechándonos cada día. Porque la Biblia nos dice que el cristiano será probado como el oro, y el oro es probado con fuego. Entonces, nosotros tenemos que procurar cada día decirle no a las obras de la carne y apartarnos cada día de todo lo que pueda contaminar nuestro espíritu. Apartarnos cada día de todo lo que pueda contaminar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque bajo el Espíritu es que nosotros tenemos que andar como cristianos. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo ningún tipo de ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el fruto del Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, fornicación, inmundicia, lascivias,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, porque andan bajo las obras de la carne. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que apartarnos de los chismes, de los pleitos, del homicidio, de la envidia, de la fornicación, del adulterio, de la inmundicia, de la idolatría. ¿Por qué? Porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que preguntarlo cada día: ¿qué estamos haciendo que nos pueda hacer caer de la gracia de Dios? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos aumentando el fruto en el Espíritu o estamos en las obras de la carne? Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar cada día acercarnos más a Cristo, porque ya que estamos en el camino de Dios, es porque queremos heredar el reino de Dios. Entonces, todos los que quieran acercarse a Dios, todos los que quieran heredar el reino de Dios, tienen que apartarse de las obras de la carne. Tenemos que apartarnos de las obras de la carne. Tenemos que apartarnos de todo lo que acabamos de leer en este momento. Porque si practicamos tales cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Y no es apartarnos de algunas, sino de todas. Porque quizás yo no cometa fornicación, pero puedo ser un envidioso. O quizás yo no practico las enemistades, pero quizá ando en contiendas. Entonces, no es de alguna, sino de todas. Porque para allá no va nada impuro. Para allá todo lo que va es limpio de corazón. Entonces, tenemos que hacer morir todas estas cosas, hacerlas morir en nosotros, porque son obras de la carne. Y vivir bajo el fruto del Espíritu. Nos dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que han crucificado, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Debemos de vivir en amor. Tenemos que tener amor cada día. Amor con todo, amor. Debemos de ser uno en amor como hermanos. Amar a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Amar a todo el mundo. Debemos de tener amor, gozo, paz. Debemos de vivir en paz cada día. Paciencia. Estos son los frutos del Espíritu. Debemos de ser pacientes en el camino de Dios. Cuando le estamos pidiendo a Dios por algo, tenemos que ser pacientes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Él en su momento, si esa petición conviene, en su momento, Él la cumplirá. Pero tenemos que ser pacientes en el camino de Dios.
benignidad, bondad. Tenemos que ser bondadosos con todos. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. Tenemos que tener fe en Dios cada día. Cada día pedirle a Dios que nos aumentes la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en Dios cada día. Cada día confiar en Dios. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿soy yo de Cristo? ¿Soy yo de Cristo? Si yo soy de Cristo, ya he crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si yo soy de Cristo, hoy yo tengo que congregarme y participar de estos mandamientos y no satisfacer un deseo de la carne de irme a una playa o de irme a un río. No, yo puedo irme al río más tarde, después que yo participe de estos mandamientos. Cristo es nuestra prioridad ante todo. Cristo es nuestra prioridad ante todo. La cosa de Dios está primero que todo. Dios nos bendice cada día con muchas cosas, pero ¿y nosotros? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Somos agradecidos con Dios? A veces queremos ponerle a Dios, darle lo peor a Dios o darle lo último. Dios nos bendice cada día con tan solo darnos un nuevo amanecer. Dios nos bendice. Es una bendición de Dios. Entonces tenemos que darle la prioridad a Dios. Porque nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Porque si hoy, primer día de la semana, que yo tengo que participar de estos mandamientos, dejo de venir a participar de estos mandamientos y me voy a un río, una playa o lo que sea por ahí a visitar a un familiar y no participo de estos mandamientos, le estoy dando prioridad a la carne. No he crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La hermana de Lina que estaba aquí, que se fue hace unos momentos, ella tenía que ir, tenía unos compromisos, pero ella vino primero y participó de estos mandamientos, porque ella entendió de que hay que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, ella entendió que Dios está primero que todo. Entonces tenemos que analizar cada día qué estamos haciendo. ¿Le estamos dando la prioridad a nuestro Dios? ¿Le estamos dando la prioridad al Espíritu? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada día. ¿Le estamos dando prioridad al Espíritu o le estamos dando prioridad a las obras de la carne? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. De verdad. Olvídalo bien. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero cuando hacemos tales cosas, mostramos que no hemos crucificado la carne. Porque no es decirlo, sino hacerlo. Cumplirlo en nosotros. No es decirlo, no es escucharlo, sino hacerlo, vivirlo, darle prioridad a Dios, cumplir en nosotros estas palabras de que sí, como cristianos, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. A veces solamente escuchamos, pero no es escuchar, sino vivir. Esta palabra no es escucharla, sino vivirla. Tenemos que vivir cada día la palabra de Dios. Si nosotros queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir bajo el fruto del Espíritu y crucificar la carne
con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, debemos de también andar por el Espíritu. No podemos vivir por el Espíritu y andar por la carne. No, porque es que estos se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí. Y si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Tenemos que andar en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, en mansedumbre. Y sobre todo, haciendo lo que Dios nos manda cada día. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No nos podemos hacer vanagloriosos en el camino de Dios. Ni tampoco podemos envidiarnos unos a otros. Porque la envidia es de Satanás. La envidia es una obra de la carne. No podemos irritarnos. Todas estas cosas tienen que morir en nosotros cada día. Entonces, tenemos una pregunta hoy para finalizar el mensaje. Una pregunta que debemos de hacerlo como cristianos, porque la venida de Cristo está cerca. Se está cumpliendo cada día todo lo que dice la Biblia al pie de la letra. Debemos de darnos cuenta de eso, que todo lo que está escrito se está cumpliendo. La Biblia dice que para los últimos días, los días serán acortados. Y miren los días como se están yendo rápido. Pero ¿por qué los días van a ser acortados? ¿Por qué los días son acortados? A fin de lo que estamos en el camino de Dios podamos salvarnos. Por eso los días, si ustedes notan, los días se están yendo rápido. Pero ¿saben por qué? Para poder nosotros salvarnos. A fin de nosotros salvarnos. Por eso los días se están yendo rápido. A fin de que los escogidos en Dios puedan salvarse. Guerra en diferentes lugares. Hambre. Hay muchas. Hay hambre, hay una escasez a nivel mundial. Hay muchas personas pasando hambre. Naciones completas. Enfermedades. La Biblia dice que vendrían grandes enfermedades. Y hace ya quizás un año, había una enfermedad que arropó el mundo completo. Terremotos en diferentes lugares. Pleito. La Biblia dice que para los últimos tiempos no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Y todo eso se está cumpliendo. Vemos en la noticia cómo un padre mata a sus hijos, mata a la esposa y se mata a él. No habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque se está cumpliendo lo que dice la Biblia. La venida de Cristo está cerca. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Darle gloria a Dios, porque estamos viendo que se está cumpliendo la palabra de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, porque se está cumpliendo. Estamos viendo cómo se cumple todo lo que dice la Biblia. Entonces, como la venida de Cristo está cerca, debemos de hacernos una pregunta. Si queremos irnos con Él, tenemos que analizar cada día. ¿Estamos viviendo bajo las obras de la carne o bajo el fruto del Espíritu? Porque mi exhortación en esta mañana, mi exhortación es de que comencemos a crucificar la carne, los deseos carnales, con sus pasiones y sus deseos. Y desde hoy nosotros comencemos a darle prioridad a Dios. Estamos haciendo culto los martes, culto los jueves, pero vemos que la asistencia es muy poca.
Y cuando nos quedamos un martes o un jueves en la casa haciendo nada, le estamos dando prioridad a la obra de la carne. Si Cristo viene en ese instante, porque dice aquí que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, no darle cabida a las obras de la carne. Ayer teníamos un culto donde nuestra hermana Fátima, que falleció, nuestro hermano Pingüe, murió en Cristo Jesús. Y era muy poca la asistencia de los hermanos. Pero aquí no se está diciendo que tenemos que vivir bajo el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es ese, que apoyemos la obra de Dios. ¿Qué trabajo estamos haciendo para Dios entonces? Si no apoyamos los cultos, si no salimos a predicar, ¿qué trabajo estamos haciendo para Dios? Porque ese es el trabajo que Dios quiere, que apoyemos su obra. Entonces debemos de preguntarnos, ¿estamos bajo las obras de la carne o viviendo bajo el fruto del Espíritu? Porque mi exhortación es que desde hoy nosotros tenemos que empezar a vivir bajo el fruto del Espíritu, y así vamos a heredar el reino de Dios. Que la paz de Dios nos continúe bendiciendo. Amén.